Buenos días. A ver, perdón por el retraso. Vamos a intentar grabar esta pequeña charlita que dimos en CC en mi centro sobre truquillos, digamos así, que he podido ir descubriendo en mi vida sobre cómo mejorar el sistema del departamento de orientación, el modo de funcionar, qué son los efectos más importantes y de paso al final cómo utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Por lo menos dos cosillas sencillas. Entonces, vamos allá. El primer aspecto más importante, en mi opinión, y siempre que doy algún tipo de formación es mi punto de partida, es identificar qué es ser persona. Cuando tenemos una persona delante, un alumno, en este caso, por ejemplo, tenemos que atender que cuando vamos a evaluarlo, vamos a juzgar de alguna manera qué es lo que le está pasando. La persona no es, y eso es una tentación muy común, no es algo que se pueda reducir al problema o a lo que primeramente ese problema manifiesta estar asociado, sino que hay que atender por lo menos de una manera general a estas variables. Entonces, más o menos, y hablo desde un punto de vista de la evaluación, tenemos que tener en cuenta estas dinámicas: la dinámica intelectual, la afectiva, la social, la física y, si queremos, la espiritual. Un poco. Digo un poco porque a nivel de evaluación, evidentemente, hay cosas que se pueden evaluar con más facilidad o con menos facilidad. La parte intelectual es muy sencillo, ya sabemos que tenemos la inteligencia, tenemos la WISC, tenemos otras baterías, suelen ser bastante largas si queremos evaluarlas bien, pero sabemos también que hay un aspecto de la inteligencia que no aparece en el WISC, ¿no? Como por ejemplo las dimensiones del lenguaje y algunas partes de la memoria. Entonces, por eso, que son más bien como funciones ejecutivas que quizá la podríamos quitar de intelectual y meterlas dentro del yo, porque es una forma, digamos, de la mente de dirigirse a todas las funciones, quizá salvo la espiritual, pero bueno, no voy a entrar en esto ahora. Hasta aquí ya estamos. Incluso el lenguaje y comprensión sabemos que hay que evaluarlo. La capacidad de abstracción, si no nos vamos a la parte de la madurez personal, que estaría dentro del ámbito de la, digamos así, como más elevado, más espiritual, pues aquí lo que tenemos, la creatividad, que ya sabemos también que hay 2 o 3 pruebas que manejamos para evaluarla. Quizá de aquí lo que destacaría, que es lo más importante, son las creencias, ¿no? Porque las creencias efectivamente son muy importantes porque van a determinar muchísimo cómo se van a manejar las dinámicas, sobre todo lo que es la afectiva social. ¿Vale? Entonces, una persona que cree algo de sí misma inadecuado, pues a lo mejor puede, digamos así, desequilibrar la dimensión afectiva, que va a afectar luego a la dimensión social. Y hasta puede perjudicar, evidentemente, a nivel físico. Entonces, dicho lo de las creencias y, bueno, la evaluación, como ya sabemos, de la función ejecutiva, el lenguaje, abstracción, ya tendríamos más o menos el ámbito intelectual. Eso lo podemos cuantificar fácilmente. A través de este cuestionario normalmente se hace la valoración también afectiva, ¿no? Aquí, ¿qué aspectos yo creo que son muy importantes y que no es simplemente cómo está? Bueno, habría por lo menos que entender o diferenciar el reconocimiento emocional, ¿vale? O sea, que sepa reconocer las emociones. Esto es una cosa que se llama mucho inteligencia emocional, pero bueno, hay que saber que están dirigidas, por un lado, las emociones con respecto a sí mismo y las emociones con respecto a los demás. Esto incluso en una entrevista se puede ver, o simplemente hablando con el tutor, que nos puede decir por dónde vamos. Luego tenemos la estabilidad emocional. Esto es algo más difícil de juzgar, pero es importante ver si tiene estabilidad. O sea, si es más o menos lábil o no, si tanto su fuerza de voluntad como sus emociones si están cambiando demasiado, ¿vale? Porque muchos de los desajustes, ya sabéis, sobre todo a nivel de personalidad, son los problemas con la estabilización del ánimo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando sobre todo hay problemas de comportamiento, que ya veremos que esa es el área social, pues controlar, digamos, lo que es la estabilidad emocional a mí me parece acertado. Luego tenemos los traumas emocionales. Es un factor también muy importante que puede estar en el fondo y que no sabemos. Y son los más difíciles de ver porque se resiste mucho también el alumno a contárnoslo, ¿no? Entonces, o a veces incluso ni siquiera lo sabe. Eso también me ha pasado. Y lo curioso es que no tenemos mucha ayuda tampoco por parte de los padres o de los demás, porque cuando hay traumas, que ya me estáis entendiendo, debido a esas experiencias de las más traumáticas que afectan mucho a la intimidad,
normalmente los primeros que no quieren verlo son los familiares directos, ¿no? Por una implicación emocional suya, no digo solamente por culpabilidad. Entonces eso es un tema que también hay que tenerlo pendiente, porque no es muy frecuente quizá, pero puede estar allí. Luego, evidentemente, la dimensión afectiva es algo que se proyecta hacia afuera. Entonces, cuando una persona ha sido querido de manera adecuada y sabe que le quieren los padres, siente que le quieren los padres, ¿no? Es consciente de eso, entonces ya se puede proyectar hacia el futuro o proyectar hacia los demás. Y entonces ahí pues empezará la retroalimentación de que cuando yo quiero a los demás, siento que los demás también me quieren a mí, entonces entramos en la dinámica correcta. Cuando yo soy incapaz de querer a los demás y los demás entonces no me quieren a mí, porque a veces los demás son así de básicos, sobre todo cuando son pequeños, pues evidentemente se invierte el ciclo de la entrega y eso es perjudicial y genera muchísima psicopatología. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que ver en el ámbito social? Pues las habilidades sociales, ¿no? Hay que investigar, ¿no?, la capacidad que tiene de relacionarse con los demás, si es una cuestión de comunicación o de incapacidad, o que hay otros principios que están funcionando, otras dinámicas. La adaptación conductual, ¿vale? Si sabe cómo se tiene que comportar, si se está portando bien, si responde bien ante la autoridad, por ejemplo, de los padres, de los profesores, ¿no? Intentar ir siempre ahí al grano de ver por qué, el origen, mejor, ¿no? El origen del problema. Y luego tenemos la integración social. Hay que valorar si está bien integrado tanto a nivel social, en el sentido más general con los amigos, en clase y amigos de fuera, y luego en casa. Es muy importante, sobre todo si son de primaria, más pequeñitos. Eso es fundamental. Casi todo lo que viven en casa va a ser un 80% lo que va a determinar su funcionamiento a nivel social. Bien, luego, a nivel físico, evidentemente esto es un tema que muchas veces no entramos porque pensamos, nosotros no somos médicos, pero bueno, ya sabemos que hay un aspecto que es neurológico o psiconeurológico, que evidentemente aquí tenemos la afectación de las funciones ejecutivas, que es muy importante tenerlo en cuenta, como los trastornos de atención, por ejemplo, las dislexia, que tienen esa base muy neurológica, muy hereditaria, genética. Pero yo me refiero sobre todo que a nivel físico hay que ver dos cosas. Primero, los hábitos diarios, ¿vale? O sea, yo lo utilizo mucho en la entrevista, pregunto lo que hace a lo largo del día para saber si se levanta solo, si no se levanta solo, si le levanta la madre, cómo le levanta, si se acuesta, cómo se acuesta y a qué hora. Eso va a depender mucho de la madurez personal, la autonomía de cara a los más pequeñines. Evidentemente esto es fundamental. Entonces esto simplemente yo pregunto qué es lo que hacen diariamente, luego un poco el fin de semana y las vacaciones, y eso me ayuda mucho también a centrar la evaluación. Y finalmente, pues como ya habéis visto, pues a través de los hábitos diarios vamos a ver también la alimentación y el sueño. Ya sabéis que el sueño y la alimentación son fundamentales. Hace poco yo tenía un niño que tenía un problema muy importante de sueño y en realidad no era un problema de sueño, era un problema de sinusitis que no le dejaba dormir. Entonces, pues ahí son temas médicos que de alguna manera hay que trastear y informarse y buscar, porque es verdad que no estamos preparados para identificar, ni tenemos que hacer eso, ¿no? Todos los diagnósticos posibles médicos, pero bueno, por lo menos yo digo, sueño y alimentación me parecen importantes, ¿vale? Y luego tendríamos una dimensión espiritual, que evidentemente allí no tenemos cuestionarios apenas, ¿no? Pero es un poco a través de la entrevista percatarnos de cómo es esa gestión de la libertad, ¿no? Al fin y al cabo ya sabemos que no todo es cuestión de estudiar o ser vago, sino que a veces simplemente hay una libertad personal mal ejercida, o simplemente que va dirigida a algo que nosotros no comprendemos, que para el niño es más importante, y por lo tanto es más importante, por ejemplo, llamar la atención de los compañeros que atender en clase. No es un problema con el atender en clase, sino que es más importante a nivel social, ¿no? Esa dimensión afectiva que aprieta, ¿no?, y que tiene que estar bien antes de ir a la dimensión social y nutrir, digamos, y crecer en la parte intelectual y el conocimiento. Luego tenemos la gestión de la intimidad, más o menos a nivel de afectividad, lo he comentado. Hay que ser querido, o sea, hay que quererle al niño, ¿no? Luego él tiene que saberlo, pero saber que somos queridos no tiene nada que ver a veces con el sentirlo. Entonces yo puedo sentir que me quiere porque me da abrazos, pero considerar que es falso y que en realidad no me quieren.
Entonces yo sé que me quieren y siento que me quieren. Entonces la dimensión como más física, psíquica y espiritual, digamos, de ese amor, de ese querer, es lo que va a nutrir una intimidad cómoda, tranquila, capaz de aceptar a los demás, con límites claros a la hora de entrar y salir, y eso es fundamental. Luego tenemos la capacidad de amar, que eso ya lo hemos comentado. A la medida que una persona afectivamente está bien equipado, digamos así, pues podrá dirigirse a los demás, ¿no? Y luego tenemos, bueno, no voy a entrar en la sensibilidad ordenada, hay algunos que, estilo los PAS, que son más sensibles, y hay que tener en cuenta, a veces hay una sensibilidad extrema, desde ponerse la ropa a que alguien, por ejemplo, esté demasiado cerca, y no es un problema afectivo, no es un problema social, es un problema de sensibilidad, digamos así, como que se dan cuenta que hay cosas que les molestan, o no les molestan en absoluto, más allá de lo normal. Y con esto, más o menos, es como una cuestión general sobre la persona, que me parece importante tenerla muy clara, ¿vale? Porque a veces hay programas donde he visto yo, programas, por ejemplo, de tutorías muy interesantes, donde se trabaja igual la intimidad que la amistad, y los dos son importantes, pero hay que saber dónde se está trabajando y en qué niveles. Estas 5 dimensiones yo las veo normalmente, antropológicamente hablando, en 3 dimensiones, que es el alma, el cuerpo y el espíritu, pero bueno, que son distintas. Aquí no podemos entrar en esos detalles, tampoco es algo que pueda aterrizar ahora brevemente, pero es más fácil hablar, sobre todo cuando hablamos de evaluaciones de estas 5 dimensiones, por la interrelación que es más visible, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver un poquito esas estrategias de ahorro, que, pensando un poquito para la charla, pues me di cuenta que son las más interesantes, ¿vale? Y hace poco también de una charla a orientadores he cogido un poco las que más me pareció interesante transmitir en su día. Entonces, bueno, pues lo primero, tener claro quién detecta el problema. Esto a veces no lo enfocamos bien y no sabemos cómo actuar. Entonces, si el profesor ve que hay un problema con un alumno y nos lo comenta, pues habrá que hacer algo, ¿no? Ahí habrá que tener claro un procedimiento. No es lo mismo si nos lo dice la familia o si lo hemos detectado nosotros. Entonces, ahí, dependiendo de la organización de los jefes de estudio, de los coordinadores que tengamos, pues ahí hay que saber, tutor, hay que saber un poco a quién decirse, quién mover, a quién pedir y cómo proceder. Yo lo que sí tengo claro, segundo punto, es que es importante registrar bien las solicitudes. Entonces, venga de quien venga, yo tengo una plantilla donde me apunto quién me está solicitando algo, ¿vale? Si no aparece nada, he sido yo, y si no viene, si es el profesor, la familia, el tutor o quién, y viene me apunto cuando me doy cuenta, cuando preveo hacer la evaluación, y cuál es el motivo, sobre todo si me lo cuentan, porque me cuentan muchos datos que luego, si no, me voy a olvidar. Entonces yo me lo apunto todo y me propongo un objetivo. Digo, bueno, quiero ver el comportamiento, quiero ver si tiene habilidades, y quiero ver si está entendiendo las instrucciones y es capaz. Entonces me lo apunto, me pongo las pruebas que quiero pasar y luego lo puedo cambiar, pero por lo menos tener quién me lo ha dicho, qué me ha dicho y qué quiero hacer, con qué objetivo, tenerlo apuntado en unas hojitas donde uno estime, ¿no? Tercer punto. Me parece fundamental tener una base de datos, ¿vale? En el grupo de orientadores ya os pasé lo que es propiamente la mía, ¿vale? Ahí está en oro puro, que es esa carpeta donde podemos consultar diferentes pruebas, ya lo sabéis. Bueno, pues ahí hay una base de datos, un Excel, que sea más capaz, puede hacer otro tipo de base de datos, pero bueno, con un Excel nos vale, donde tengamos por lo menos identificados todos los alumnos, sabiendo si son acné, si son acneaes. Yo tengo apuntado si tienen discapacidad, yo creo que la tengo aquí, ¿veis? Entonces yo tengo si están en secundaria, si están en primaria, qué tipo de necesidad tienen, si han repetido, si es interno o externo, o sea, si se ha detectado dentro del colegio o viene de fuera del colegio, si tiene AL o no. Luego tengo ahí la fecha de nacimiento, que calcula en la última columna de la derecha, que no lo veis, pero viene ahí la edad calculada automáticamente, de manera tal que yo puedo ver si es posible que haya repetido o no. Automáticamente se me ponen en rojo normalmente cuando tengo que revisar algún informe, ¿vale? Porque ya lleva mucho tiempo.
entonces por lo menos 3 años, entonces hay una fecha oculta arriba donde veis la fecha, a la derecha de relaciones de NEAES. Entonces ahí compara la edad y me dice si lleva mucho tiempo, ¿vale? Bueno, eso, y luego están los filtros arriba para identificarlo rápidamente. Para secretaría viene muy bien, porque a veces me preguntan, ¿no?, cuántos tenemos, qué categorías tenemos. Tengo apuntado también si están separados los padres o no, por ejemplo. Ya sé que son datos confidenciales, pero tenemos nivel 3 para manejarlos, porque efectivamente, por ejemplo, hay que dar doble informe, tanto de las grupales como si son informes individuales, ¿no?, a los padres. Entonces viene bien tener este tipo de registro. Más cosas, tener una base de datos para identificar cualquier alumno. Perdón, eso ya lo había leído, sí. Tener reuniones de coordinación piramidales. Bien, aquí cada colegio funciona como le dicen, de alguna manera, imagino. Yo os digo simplemente que después de muchos años que hemos funcionado de diferentes formas, me ha parecido la más útil tener un coordinador por etapas. Entonces tenemos un profesor que es el responsable, digamos así, de primero de la ESO, otro de segundo, otro de tercero, otro de cuarto. Entonces yo me reúno con ellos y con el subdirector, digamos así, el director de secundaria. Entonces, de esta manera, todas las dificultades que tienen o los problemas que tienen, las cuestiones de los tutores que se reúnen todas las semanas para abordar los temas de las clases de primero de la ESO, por ejemplo, me llegan todos de golpe, sin tener que reunirme todas las semanas con todos los tutores. Entonces es una forma como un poco más intermediarias entre quedar con los tutores y no quedar. A mí me resulta bastante útil. Luego hay un tema muy importante que me he dado cuenta que muchos orientadores pues no tienen pensado el modo de almacenar toda la información. Entonces, nosotros tuvimos en el centro un servidor en el que era nuestro, al que accedíamos por carpetas, pero era mucha gestión. Hace unos años pasamos a Google Drive y la verdad que tiene una ventaja muy cómoda, muchos lo conoceréis ya, y simplemente que puedo yo tener un documento, trabajarlo con los profesores, ver cuándo lo están editando, cuándo no lo están trabajando, poner unos comentarios, y ellos no me lo tienen que enviar, no tiene que haber un documento que vuela, sino que está allí. Entonces eso es bastante cómodo. Se pueden dar permisos a las carpetas para tutores, para profesores o para personas concretas. Secretaría puede acceder, por ejemplo, a carpetas muy concretas. Entonces, bueno, se puede hacer una carpeta compartida para toda secundaria y luego tener una carpeta privada de la que se da acceso a solo algunas personas, ¿no? Bueno, luego tenemos otro punto interesante que son, yo creo, conocer nuestras limitaciones, aceptarlas, ¿no? Por ejemplo, aprender a renunciar a algunas cosas, porque yo creo que un poco no es por vocación, nos morimos por tratar a todos y atendemos desde los profesores hasta los alumnos, las familias, a todos. Y llega un cierto punto que hay que poder decir, mira, hasta aquí sí y esto no. Entonces, y renunciar. Y priorizar. Entonces, si tengo 20 alumnos que ver y yo veo que de aquí a 3 meses yo no voy a ver los 20 alumnos, evidentemente lo que tengo que hacer es ordenar los alumnos en función de gravedad y atenderlos prioritariamente. A lo mejor a los que no puedo atender, intentar hablar con ellos para que las familias vean que conocemos el caso, que hemos hablado con ellos. Pero las conclusiones a las que llegaremos evidentemente no serán certeras del todo, porque son impresiones, es un juicio clínico, pero poco más, ¿no? Bien, y luego recordar, siempre un poco vinculado a esto, que somos asesores técnicos, por lo que tenemos que evitar hacer lo que no es nuestro, porque no podemos hacer todo lo que nos están mandando y a la vez hacer lo que no es nuestro, ¿no? Entonces, evaluar a todos los que tengan dificultades, ¿no? Ya sabéis que desde la 23 se insiste en algo que ya venía de antes, que es el estar más disponibles a la orientación, en el sentido de ser asesores técnicos de los problemas, pero que es el profesor el que tiene que atender a esas barreras que se encuentra. Entonces el niño muy despistado no viene a nosotros para ser evaluado, sino que es atendido por ese síntoma que tiene en clase de no estar atento. Será el profesor o el tutor el que tendrá que seguirle la pista al síntoma, probar alguna medida, consultarnos si no sabe qué hacer, pero poner en marcha esas medidas. Y ya si no logra nada, pues entonces puede sentarse con nosotros. De hecho, en el protocolo este del OEP famoso, ahí es donde viene registrada precisamente para eso la fecha y el contenido de esa reunión, para obligar a que se dé esa reunión.
pues ahí vemos un poco qué se puede hacer. Si parte una evaluación del departamento de orientación, aunque ya sé que no va a ser así, pero debería ser solamente para ver si ya es acné. Entonces, eso es si realmente tenemos que ir a recursos. Si no tenemos que ir a recursos, evidentemente se queda en una evaluación individualizada, pero la evaluación individualizada sin ver que haya falta recursos no es la que primariamente tenemos que elegir como opción cuando el profesor se encuentra con un problema, y esto es un dato importante a tener en cuenta. Evidentemente, las adaptaciones curriculares significativas no la podemos hacer. Yo lo que hago son los documentos de adaptación curricular en el sentido del formato. Les digo dónde tienen que poner y qué tienen que poner. Luego ya lo tienen que rellenar ellos, ¿vale? Y ahí suena un poco duro, pero es lo que yo le digo a la familia, cuáles son sus derechos, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que yo propongo, pero les recuerdo que quien lo va a ejecutar es el tutor, el profesor, y por lo tanto son ellos los que se tendrán que propiamente responsabilizar de que se lleve adelante eso, ¿vale? Que yo no lo puedo estar haciendo, ¿vale? Tanto para las ACIS como para los PIEC. Uno lleva el tutor y el otro lleva el profesor correspondiente de la asignatura, ¿no? La adaptación significativa la lleva el profesor y el tutor se encarga de las otras, ¿no? Si no me equivoco. Y bien, entonces, luego otro tema es el tema de los protocolos, elaborar protocolos, los consejos orientadores. En Oro Puro ya he puesto también un prompt para generar, por ejemplo, diferentes consejos orientadores con diferentes soluciones que podemos ahora elegir. Se lo podemos pasar. Este es el trabajo que podemos hacer para los profesores, pero lo que no vamos a hacer es uno a uno todos los consejos orientadores, porque ellos tienen poco tiempo, pero nosotros también tenemos nuestro poco tiempo y sobre todo nuestras tareas. Entonces nosotros gestionamos un poco cómo pueden llegar ellos a esos consejos, darles ayudas. ChatGPT, por ejemplo, o la inteligencia artificial en general, pues puede ayudar mucho para tener ideas, aunque luego haya que perfeccionarlo todo, pero eso es nuestra labor principal. Evidentemente no tenemos que estar creando horarios que no sean propios del departamento de orientación, como por ejemplo los desdobles, los refuerzos, los horarios de diversificación, ¿vale? Entonces, eso no es lo nuestro. Lo que son sí por los grupos de apoyo, por ejemplo, si algún chico lo quiero sacar y algún acné voy a cambiarle algo, pues lo hablo con los peteros, trabajo con ellos, ¿no? Pero esos. Luego tenemos que gestionar, no tenemos que gestionar evidentemente sanciones. Podemos intervenir, conocer lo que está pasando, incluso podemos hablar con algún chico, pero no tenemos que gestionar todo el protocolo o toda la sanción, ¿vale? Los protocolos escolares. Esto es muy importante porque lleva muchísimo tiempo, ¿vale? Lo sé porque a veces toca y yo pues, el año pasado perdí como un 30 o un 40% del tiempo detrás de un protocolo de acoso que fue tremendo, ¿no? Entonces ya tenemos bastante niños que necesitan nuestra atención constante como para atender a los que están, digamos así, protocolarizados. Entonces esa es otra estrategia de ahorro de tiempo fundamental para hacer bien nuestro trabajo. Y con esto yo creo que ya tenemos todos los apuntes principales. Seguramente si me paro pensamos habrá muchas más cosas, y si esto se sube a YouTube o algún canal, pues podéis poner en comentarios, porque me encantaría pues saber qué algún aspecto no he dicho que a lo mejor a vosotros pues os parece muy interesante y así queda como registrado para otras personas, ¿no? Bien, y entonces yo creo que podemos seguir ahora con la siguiente. Bien, vale, con lo siguiente vamos a hablar un poco de cómo hacemos las adaptaciones. Es como el punto fuerte, digamos, dentro de lo que son las cosas que hemos puesto en marcha en mi centro. Es una de las peleas más grandes que yo he tenido como orientador, ¿no? Conseguir hacer bien las adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Entonces, hasta ahora teníamos las que eran significativas y luego las otras que eran como metodológica. Ahora, aunque yo no lo he visto como tal en ningún punto, me he dado cuenta que hay como una referencia ya a dos tipos de adaptaciones curriculares que no son significativas, que son las que son metodológicas, que son prácticamente el tiempo y el formato, y las que son propiamente adaptaciones curriculares no significativas porque entran dentro de un curso de 2 años, ¿vale? Pero que no son significativas y tampoco son solo metodológicas, donde interviene el currículum pero no de forma significativa. Esto ya os lo he comentado muchas veces. Me parece un absurdo que para pedir que sea acné tengamos que tener por lo menos 2 años de desfase, o sea, 2 cursos de desfase, y que sin embargo se considera adaptación curricular significativa si le quitas 2 o 3 temas, porque yo con los inspectores hablando de esto me dijeron que si yo quitaba 2 o 3 temas a un alumno era significativa, pero luego
la significatividad que se me exige para hacerle acné era por lo menos de 2 años. Eso es una contradicción. Sin embargo, bueno, en nuestro centro ahora mismo tenemos las que son significativas, que se elaboran sobre todo a través de los PTs y la L para ver en qué realmente necesita ayuda, porque tienen que intervenir y que van apoyando la significatividad que tiene que registrar el profesor. Y nosotros hacemos los modelos. Para la metodología, las que son metodológicas básicas de tiempo y formato son sencillas, y este año en concreto hemos puesto en marcha una ampliación, hemos llamado PAM, un programa de ampliación de las medidas con los que son propiamente de lectoescritura, con un programa de implementación, digamos así, de esas medidas que llegan hasta no considerarle las faltas de ortografía en bachillerato, ¿vale? De allí que últimamente me estoy formando mucho en lenguaje, porque el tema de la dislexia y el TEL, aparte de ser muy frecuente, tenemos muchos problemas para hacer acnés, así que los vamos a necesitar y hay que detectarlos muy bien, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, las primeras 3 son obligatorias para todos los exámenes, darle más tiempo, la ayuda de arrancar, ¿vale? O digamos de atención en el examen. Yo paso por los exámenes de evaluación uno a uno a verlos, supervisar, ver que si necesita algo, si está bien adaptado el examen y si no se vuelve a rehacer el examen. Y el examen tiene que tener su propio formato, ¿vale? Tiene que tener una pregunta a la vez, tiene que tener enunciados sencillos, ¿vale? Con palabras, por ejemplo, prevalentemente que sean cortas, frecuentes y sencillas, ¿vale? Que son las que pueden acceder los disléxicos. Destacar palabras claves en negrita, no toda la frase, sino solo en negrita, es lo que voy comprobando. Pautar la zona donde tienen que escribir la respuesta, ¿vale? Tener unos espacios además cómodos, una sangría que centre la atención del alumno, un tamaño de 12-14, que antes aparecía esa referencia, ahora ya no aparece esa referencia, pero bueno, 12-14 dependiendo de la letra puede estar bien, ¿vale? Y luego se puede hacer algún examen o alguna parte del examen verdadero o falso, una respuesta múltiple, aunque hay que decir que me he dado cuenta de que hay niños que no saben contestar a respuesta de verdadero o falso múltiple, se ponen muy nerviosos, entonces habrá que también controlarlo. Hay medidas luego que no aparecen propiamente en el examen, que son la posición centrada y la alteración de la ponderación en cuanto a lo que es el trabajo de clase y el cuaderno, que también las tenemos que dejar reflejada. Y luego tenemos otras medidas que aparecen, como veréis, en todos los exámenes para ser marcadas si se aplican. La E es para cuando es de un acné y tiene un examen específico, pero luego tenemos medidas de lectoescritura porque tiene un trastorno de la lectoescritura, ¿vale? Y por lo tanto se acogen a una tabla donde vienen progresivamente las exigencias o no exigencias al respecto de la ortografía, ¿no? Entonces, porque en primaria de cuarto, quinto y sexto, evidentemente no podemos no tenerlo en cuenta porque tienen que trabajarlo. Luego se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta más en lengua que en otras asignaturas. Luego llega a cierto punto que ya no tiene sentido insistir, hacerles trabajar, o sea, simplemente ya les retiramos la exigencia de hacer eso y ya está, porque no pueden con ello, ¿no? Luego tenemos apuntamos, ¿no? Si el examen ha sido oral, si se ha hecho a solas con el PT, conmigo, si ha necesitado material extra. En este caso no lo marcamos nunca porque no tiene ningún problema, les damos los folios que necesiten. Voz alta, pues si se le leen los enunciados. Estas últimas 2 de material extra de voz alta no las hemos aplicado nunca porque o bien son para primaria o para centros que tengan limitados los folios, ¿no? Y una que me parece muy interesante es la reevaluación, que cuando se marca es porque hay una pregunta no ha quedado bien explicada y por lo tanto se le puede volver a preguntar y le permitimos reformularla y ver si verdaderamente esos conceptos están presentes, porque a menos que no sea de lengua no queremos valorar propiamente lo que es la habilidad de explicarse bien, sino de que lo sepa, ¿no? Entonces, bueno, un poco acogiéndonos a esto, se reevalúa y se le puede volver a puntuar un ítem concreto y salvarle la nota o no perjudicarle. Si el problema que le supone en esa pregunta es algo que está registrado como medida acnea, evidentemente, si no ha estudiado, no. Entonces, este sería nuestro encabezado, digamos así, del examen, donde veis que aparecen arriba a la derecha un cuadro donde viene si es de lectoescritura, la TA y F y las medidas. De esa manera nadie sabe, todos tienen ese recuadro, todos en todas las asignaturas se acostumbran y simplemente yo entro dentro, marco las que se han aplicado, el profesor tiene que marcar a posteriori las que ha utilizado, ¿vale? Se pone el nombre de la asignatura, el curso, que por cierto es obligatorio, yo no lo sabía, tiene que estar por obligación la fecha y el nombre
del profesor completo. Claro, porque si van a inspección y quieren reclamar de alguna manera el examen, es imprescindible saber quién fue el profesor de ese examen, ¿no? Luego ahí se pone si es un examen de control, de evaluación, de recuperación, el nombre, y tenemos también inicio de examen y fin de examen. Eso es para la medida a tiempo. Si se ha aplicado la medida a tiempo y ha ido mal el examen, yo les puedo decir, el examen empezó a las 10 y a las 10:10 se está apuntado que el profesor apunta que ha entregado el examen. De esta manera podemos determinar que nosotros le hemos dicho que tenía más tiempo, que por favor se sentara, que intentara hacerlo, pero no ha querido. Entonces, si llega blanco el examen, no es reclamable en el sentido de que la media tiempo se había aplicado. De esa forma, por lo tanto, podemos justificar que las hemos aplicado. Luego viene, bueno, observación del profesor, la nota, ¿vale? Todos los apuntes, las indicaciones colocadas y el examen empieza en la siguiente hoja. No siempre, pero es un poco lo ideal, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito, visto un poco las adaptaciones curriculares, vamos a ver cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en nuestro trabajo. Entonces, antes de entrar a ver qué puede hacer o no la inteligencia artificial, uno de los datos que he intentado extraer de todos los vídeos que me he chupado es cuáles son las condiciones para que realmente lo aprovechemos, porque si no puede ser contraproducente y al final tiramos la toalla, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo le pedimos las cosas, ya sabréis que nos dará mejores resultados. Entonces, tenemos que saber cuándo pedir a ChatGPT ayuda y para qué tareas. Entonces, es especialmente para tareas, especialmente útil para tareas muy frecuentes, tareas sencillas y que sean verificables, ¿no? Porque, por ejemplo, un prompt muy largo donde él nos va a dar 700 palabras de respuesta, si perdemos más tiempo en leer lo que nos ha dado y ver si está bien y arreglarlo que escribirlo nosotros. Entonces tiene que ser algo fácilmente verificable, una tarea sencilla pero como muy frecuente, muy repetida, ¿vale? Luego ya tendréis que ver vosotros cuáles son estas tareas. Entonces, como tareas cortas pero muy mecanizadas, ¿no? Eso sería más interesante. Hay tres funciones importantes de toda inteligencia artificial, bueno, por lo menos de toda inteligencia artificial que nos interesa a nosotros y hasta la fecha, porque no sé hasta qué punto, porque corre muy rápido esto, ¿vale? No hablo ahora de imágenes y vídeos, estoy hablando solamente de esta. Entonces, si accedemos, por ejemplo, a ChatGPT, hay tres funciones principales, que la primera, que es la que más nos interesa, es la generación de lenguaje. Luego, otra que nos interesa muchísimo, que es la manipulación del lenguaje. Y luego, lógica básica. Si le damos problemas de matemática, por ejemplo, puede fallar mucho. No es la que más nos interesa. La que más nos interesa es generación de lenguaje para tener ideas y manipulación de lenguaje para darle algo que lo elabore y nos lo devuelva de otra manera, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy útil, por ejemplo, para manipular el lenguaje que yo he estado utilizando, es grabar una entrevista o una reunión con el móvil, que luego, desde que he escrito esto hasta que lo estoy desarrollando, he visto que hay también otra utilidad, que es simplemente esa inteligencia artificial de ChatGPT que está en WhatsApp, que hay números de teléfono, que lo apuntáis en la agenda, le podéis grabar un audio y él automáticamente lo pasa a texto. ¿Vale? Entonces no hace falta grabar la entrevista, compartirla con una red, con una nube como Dropbox o algo y luego subirla a la plataforma de Deepgram, que es buenísima y es prácticamente gratuita, porque dan $200 que dan para bastante y si no lo usamos mucho viene bien, y si no con otra cuenta tienes otros $200, entonces consume poquito y hace una conversión de audio a texto espectacular. Entonces una conversación larga, si se oye bien el audio, la puede convertir, y a esa conversación que luego la hemos convertido con ChatGPT le podemos pedir perfectamente que nos la sintetice por puntos, que nos liste las claves, que extraiga las tareas en las que se hace mención a que hay que trabajar y por tanto para las actas, las entrevistas o simplemente notas personales es muy útil, ¿vale? Y esto puede valer por ChatGPT, pero también por Géminis, por Copilot y todas las demás que están saliendo. Entonces, pero el ChatGPT propio de los audios también es muy útil, lo he probado yo. Yo tengo un informe delante, tengo que sacar conclusiones, hablo conmigo mismo sobre todas las conclusiones, ¿vale? Grabando un audio y él me lo convierte a texto. Y luego le digo simplemente que extraiga unas conclusiones y que me las dé de forma ordenada, agrupando todas por categorías. Y si queréis le decís las categorías. Y de esta manera luego lo tengo ya en el chat de web y lo puedo trasladar al informe o simplemente a un resumen de la entrevista, que para no olvidarme yo las tengo todas
apuntadas, ¿no? Entonces es muy, muy útil, ¿vale? Incluso hay, no lo he apuntado aquí, hay algunas extensiones de los navegadores que permiten apuntar notas, y estoy utilizando unas para apuntar ahí los prompts, de manera tal que cuando necesito un prompt simplemente activo como las notas y puedo ir, los tengo por categorías y puedo coger el prompt para, por ejemplo, resumir para raíces, el prompt para reelaborar una entrevista, y como las instrucciones tienen que ser precisas y vemos cuáles son las que funcionan para no perderlas, me las apunto, ¿vale? Bueno, limitaciones del ChatGPT, importante a conocer. Es muy importante conocer por lo menos algunas de estas, ¿vale? La sensibilidad no es tan importante, no siempre es igual de sensible a la información que le damos, ¿vale? Entonces, a veces se distrae con algunas partes de la información más que otras, pero sobre todo las alucinaciones. O sea, él nunca va a contestar no sé, entonces va a inventarse algo si hace falta. Siempre va a decir algo. Lo que pasa es que a veces, con tal de decir algo, se lo puede inventar, incluso puede citar libros que no existen. Si le pedís, por ejemplo, que busque, que os dé un cuchillo muy bueno, el más vendido en Amazon, veréis que os da un enlace, pero luego no existe el enlace. Yo nunca he conseguido ni un enlace que funcione, en parte porque está entrenado hasta 2021, luego 2022, pero nunca va a estar tan actualizado y es fácil que se haya perdido el enlace. A lo mejor en su día existía, ¿vale? Entonces, atención sobre todo a las alucinaciones. Memoria, tiene un límite de memoria. No voy a entrar aquí en los tokens, y más o menos unas entre 8 y 10.000 palabras. Si le dais más de 10.000 palabras, sobre todo el gratuito, pues se le puede ir lo primero que habéis dicho. Entonces le habéis dado unos datos y él no los va a tener en cuenta, ¿no? Porque solo se acuerda lo último que le habéis dicho. Entonces, mucha atención con eso. Entonces, de vez en cuando, en el prompt, si le volvemos a pedir, ahora dime esto, pero dámelo así, pero ponme en negrita los datos, pues es importante recordar, ponme los datos y atiende a ser muy conciso, por ejemplo, porque es una indicación que se hemos dado al principio, ¿vale? Entonces, estas son cosas importantes. Ahora quizá con algunos ejemplos lo vamos a ver, ¿vale? Y atención también que el prompt que nos da una tabla, por ejemplo, luego, como veremos, nos puede dar una tabla diferente. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial. Tenemos que hacer referencia para cómo conseguir ahora buenos resultados. Lo primero, tenemos que darle contexto. No es lo mismo decirle, dame 15 preguntas de verdadero o falso sobre las células, que explicarle correctamente con contexto lo que queremos. Entonces ahí veis, ¿no? Le decimos, soy un profesor de biología, ya estamos hablando de que sí, estamos hablando de células, pero porque eres, o le puedes decir, actúa como un profesor de biología, o yo soy un profesor de biología de primero de la ESO, España, porque él, recordad que no es español, entonces a veces si hace referencia a España, eso tenéis que decir. Y si queréis la respuesta en español también, normalmente contesta porque vemos que hablamos en español. Pero si le define, muchas veces define directamente en inglés. Entonces, define en español, tal, eso hay que ponerlo. Y tengo que preparar un examen sencillo para mis alumnos, ¿veis? Le he dicho que es sencillo para mis alumnos, sobre el tema de las células. Y ahora le decimos qué ámbitos quiero que trabaje y cómo. O sea, quiero que elabores 15 preguntas verdadero o falso sobre tipos de células, partes, orgánulos, funciones básicas y microscopía básica. Tienen que haber 5 preguntas fáciles, 8 de dificultad media y 3 de mayor complejidad. Como veis, es algo que lo puede hacer él solo y es muy interesante el resultado como lo tiene, ¿vale? Entonces, luego, para conseguir buen resultado también tenemos que pedirle que asuma los roles específicos, lo he dicho antes, ¿no? Dice, eres un profesor de lengua y literatura de la Escuela Secundaria de España, por ejemplo, o eres un médico de atención primaria especializado en diagnóstico diferencial de enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, pues, la verdad que es de atención primaria especializada, bueno, sí, puede ser. No sé, son ejemplos para que entendáis sobre todo eso. Esto es muy importante, ¿no? Con los verbos, pedirle exactamente lo que queremos. Si queremos que sea escueto, si queremos que liste las cosas, ¿vale? De forma anidada o no, que no incluya determinadas cosas. Por ejemplo, al final termina una coletilla siempre que da consejos y conclusiones, ¿no? Dice, pues no añadas conclusiones finales. Pues lo pones y te evitas de copiar y pegar cosas sí, cosas no. Traduce este texto que te dejo entre comillas al inglés. Entonces, si se lo ponemos entre comillas, él delimita mejor dónde tiene que operar. Resume este texto que te dejo, define esto en español, lo que había dicho antes. Analiza los siguientes datos que te dejo a continuación. Le estamos diciendo que los analice. Ya si decís también, si analice de forma estadística, de forma cualitativa, de forma comparativa, si se lo pedís bien, lo va a hacer mejor, ¿vale? Luego,
es muy útil darle un ejemplo de lo que queréis, ¿no? Analiza los percentiles y compáralos entre sí. Quiero que siempre que los cites los pongas en paréntesis indicando PC y luego el valor correspondiente. Por ejemplo, la inteligencia es muy alta, percentilo 25. De esa manera os va a colocar los percentiles de esta manera. Si no, a lo mejor no os pone el PC, pone simplemente, tiene una inteligencia de 95 y a mí no me gusta eso, por ejemplo. Yo quiero que me ponga la inteligencia es muy alta, que lo describa cualitativamente y que luego haga la referencia entre paréntesis. Esto se pone bien en el prompt y para eso está el prompt, ¿vale? Bueno, una cosa muy importante es pedirle que vaya paso a paso. En lugar de pedirle algo extenso, difícil de analizar y de elaborar, como por ejemplo decirle desglósame las ideas en forma de lista numerada, le vamos a pidiendo el desarrollo poco a poco controlado, su producción en lo general o particular en cada aspecto, solicitando que lo haga de forma de lista anidada. Y luego, cuando nos lo ha dado en lista anidada, le vamos a pedir que cada punto lo vaya desglosando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en lugar de decirle, por favor, explícame cómo funciona la inteligencia artificial, incluyendo su historia, diferentes tipos, aplicaciones, en lugar de darle todos los datos que queremos, que él se los va a olvidar o nos va a dar un resumen, si lo probáis, muy escueto sobre todo esto de 100 palabras y ya está, es mejor decirle, por favor, dime qué aspectos abordarías, ¿vale?, para tratar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que haría él? Él nos diría, pues nos propone esto, 1, 2, 3, hasta 6, ¿no? Ahora le podemos decir, vale, desarrolla el primer punto en lista anidada con definición, características y propuestas. Y entonces, a partir de allí nos desarrolla el punto 1, luego le pedimos, haz lo mismo para el punto 2, haz lo mismo para el punto 3, de vez en cuando es mejor recordarle por el tema de la memoria, por favor, sigue desarrollando, y les recordamos las características, el punto 4. Y de esta manera vamos a desarrollar mucho más, ¿vale? Para que veáis cómo lo desglosa. Para la definición de la inteligencia, él propone conceptos básicos y objetivos y diferenciación entre la artificial y otros tipos de sistemas computacionales. Entonces, a cada uno le podemos desarrollar. Entonces, para hacer trabajos muy largos es mejor funcionar de esta manera, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora ejemplo de tareas útiles que podemos sacar. No solo cómo pedírselas, que es lo que hemos visto ahora, sino vamos a ver cómo podemos aprovecharlo, ¿no? Entonces, bueno, extraer de un texto las preguntas que se tiene que formular para llegar a él. Eso es muy útil, por ejemplo, para saber qué preguntar para llegar a las conclusiones. Yo puedo coger, por ejemplo, un párrafo de un informe, de un dictamen que me ha llegado de un instituto, donde viene muy bien explicado todas las barreras, y yo le digo, dado este texto, quiero que me extraigas las preguntas a través de las cuales puedo llegar a identificar todas las barreras de aprendizaje que aparecen en el texto. Y él os lo va a sacar, ¿vale? Entonces, el alumno, por ejemplo, se ha mostrado siempre colaborador y trabajador, pero siendo poco consciente de sus limitaciones. Ha tratado de encajar con sus compañeros y aguantar. Sin embargo, desde el curso pasado ha empeorado mucho a nivel académico y personal, con una fuerte bajada de autoestima en este curso segundo de la ESO. Eso me lo he inventado para que lo tengáis así, ¿no? Entonces, yo les pregunto, que dado este texto me tiene que extraer la información y me dice, pues, ¿cómo ha sido la actitud del alumno en términos de colaboración y esfuerzo? Entonces me hace varias preguntas y es más fácil para mí ahora, a través del tutor o la evaluación que yo he hecho, identificar la respuesta que yo quiero poner, ¿vale? Segundo, darle datos y que él genere una tabla. Esto también es muy útil. Y recuerdo que para esto es muy útil también leerle un audio directamente a través de ese audio que nos lo describa para no tener que copiar todo y luego simplemente decirle a través del chat de la web, que es mejor luego para el copia y pega evidentemente, que nos dé la tabla. Entonces le pedimos información y que la organice en una tabla. Entonces fijaros, todo este tocho, imaginar que yo lo he leído, ¿vale? O simplemente pues lo tengo redactado y quiero operativizarlo un poco para la tabla, ¿no? Entonces, pues aquí no voy a leerlo todo, pero bueno, pone una tabla los siguientes datos sobre el desempeño académico de 3 estudiantes, ¿no? De Juan, de Ana, de Luis, a lo largo de estos 2 semestres, asignaturas, y le decimos cuáles son, que mostró rendimiento consistente, una ligera mejora en matemática del primer al segundo semestre. Imaginar que esto lo estamos contando porque lo sabemos, ¿vale? Independientemente de los datos, que también hay que ponerlos. Pues él lo que nos va a generar luego es la tabla del primer semestre, segundo, tercer, segundo trimestre, la nota final, el porcentaje de asistencia y puede incluso añadirse datos. Aquí es muy importante, lo he visto hace poco, decirle también los datos que queréis en las columnas y en las filas, ¿vale? Si le volvéis a pedir lo mismo, ¿vale? O cambiáis un poco el ítem, a veces por su sensibilidad y por su innovación, porque siempre se inventa un poco las cosas, las elabora de otra manera. Entonces,
bueno, pues guardar todos los datos porque a veces os lo puede cambiar. Aquí es donde veis que, pues si tengo que leerme ahora el texto para venir aquí y comprobar que todos los percentiles no se los ha saltado, que no los ha cambiado, que no los ha alterado, pues puede ser para esto tareas muy difíciles. Entonces, para tablas pequeñitas o donde manejamos muy bien los datos, puede estar bien, pero si no, no. ¿Vale? O sea, es lo que decíamos, tiene que ser algo fácilmente verificable, ¿vale? 3, pues ejemplos como otro ejemplo de tarea útil. Puedes darle un texto con información y pedirle que genere preguntas de respuesta múltiples. Esto quizá más que para nosotros es para aconsejar a los profesores. A veces yo recibo un texto de un examen demasiado complicado e intento revisar la adaptación. Entonces lo que hago es utilizar ChatGPT para decirle a partir de este texto desglósamelo en 3 preguntas de verdadero o falso. Y entonces simplifico el formato, digamos, de la petición, ¿de acuerdo? Entonces, dame una explicación sobre las estrellas en las que se definan y caractericen el nivel, será de primero de la ESO y la longitud de 120 palabras. Y él me lo coloca, ¿verdad? Y las estrellas son enormes esferas de gas brillante en el espacio, principalmente hidrógeno y helio. Su brillo proviene de las relaciones nucleares. ¿Veis? La dificultad es de un tipo, ¿no? Yo le puedo decir, créame 2 preguntas de respuesta múltiple sobre este texto sobre las estrellas. Entonces él me genera 2 preguntas. Pero es que además le puedo pedir que nos diga directamente que ponga en negrita la respuesta correcta. ¿Vale? Y yo he hecho varios exámenes ya sobre trastorno del lenguaje y esto, y contestaba yo y luego preguntaba a ChatGPT, y salvo una vez, hasta ahora no se ha equivocado nunca, o sea, es increíble. Realmente acierta mucho. Aún así se puede equivocar, porque a veces se entiende de manera muy global y a lo mejor el curso lo estaba explicando de manera más específica, pero en general lo hace bastante bien. Luego podemos pedirle que extraiga o evidencie ciertas palabras de un texto que le proporcionamos nosotros o que deje un hueco para que sean rellenadas por el alumno. Esto vuelve a ser útil, por ejemplo, para los PTs, pero si vosotros domináis la ChatGPT y el PT no, pues vosotros podéis proponerle esta herramienta también para que optimice el material de trabajo, ¿no? Entonces, para practicar lengua puede estar muy bien. Yo, por ejemplo, le digo, da el siguiente texto, extrae los verbos dejando un espacio con 6 puntos y al final coloca un listado de los verbos extraídos de forma numerada. Le pongo el texto y él automáticamente extrae los verbos y me deja los puntos, ¿vale? Y luego le ponéis más puntos o solamente cambiáis un poco el formato, el tamaño, esas cosas, que evidentemente eso no lo coloca bien, y ya tenéis el texto. Ahora hay una integración de la inteligencia artificial como Copilot directamente en Word. Entonces, directamente podemos hacer todo esto sin hacer copia y pega. Directamente Word nos va a decir, de aquí a un año seguramente ya lo tenemos todos. Ahora está, me parece, solamente en el de pago. En el Office 365 ya se puede integrar la inteligencia artificial de Copilot, ¿vale? Que por cierto, los GPTs, que son como entrenamientos, ahora Copilot lo tiene, se pueden hacer con la Pro, pero se pueden consultar con la que no es Pro, la gratuita, no como ChatGPT que lo tiene limitado. Entonces, algo interesante, que le estoy dando una vuelta para que hagamos, por ejemplo, a ver si consigo ver cómo se hace bien un GPT, como hizo Lucas, y entrenarlo para hacer informes de raíces, que conozca muy bien los apartados, el orden y que se pueda hacer. Eso es lo próximo que quiero hacer. De hecho, tengo varias evaluaciones que hacer ahora y voy a aprovechar esas evaluaciones de GNES para hacerlo. Pero bueno, eso tendréis que esperar un poquito más, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo, entonces bueno, con 5 hijos es lo que hay. Bien, pues entonces, seguimos. Más ejemplos de tareas útiles con ChatGPT. Puede identificar reglas y generar frases o palabras para practicarlas. Yo le puedo, creo que tengo algún ejemplo, para reglas ortográficas. Yo le digo, genera 5 frases de nivel de quinto de primaria. Cada frase tiene que tener 2 errores ortográficos. Fijaos qué fácil, ¿no? Y me da 5 frases. Donde digo 5, yo he usado 10, 15, 20. Si le pedí 50, lo más probable es que él, cuando llegue a un cierto punto, se pare. No hay un error, simplemente le decís, sigue. Y él sigue adelante, ¿vale? Porque a veces se para cuando ha dado demasiada información. Aunque yo aconsejo ir más bien de 10 en 10, 20 en 20, copia pega, porque es un poco más útil, para que quede más ajustado a la petición. Bueno, después de haber dado esta respuesta, nosotros le podemos seguir pidiendo, ahora reescríbelas, pero pone el error corregido
y en negrita. Entonces nos está dando la solución y nos indica dónde está el error para que no lo busquemos nosotros. Entonces yo hago esto, al alumno le doy para que trabaje y yo, esto la verdad que yo como orientador lo he usado, por ejemplo, en algún caso para que practicara un disléxico, comprobar si tenía capacidad de aprendizaje, si era una cuestión de aprendizaje o si era una cuestión realmente de dislexia, porque me quedaba la duda, y le di 30 de estas y luego lo superviso y ya está, ya veo si es más bien una dislexia porque no mejora nada o no. Pero también puede ser en plan castigo, o sea, tengo un chico que está ahí, pues le tengo ahí y digo, pues mira, vas a hacer trabajos de esto, y sin tener cuadernillo simplemente lo utilizo ChatGPT para imprimir sin mucho formato en la tarea, ¿no? 6. Puede generar actividades generando textos, historias, actividades, incluso con tiempos e instrucciones muy bien definidas, ¿no? Entonces esto es muy útil para hacer, por ejemplo, tutorías, para abordar el tema con un grupito de alumnos que ha surgido y tú sabes lo que quieres trabajar, sabes los objetivos, pero te faltan elementos. Estamos trabajando, por ejemplo, nosotros un taller de mediación y necesitábamos escenas de peleas para que ellos intervinieran. Y hay unos observadores, hay unos que hacen de interventores y hay otros que son los que actúan como los niños que se han peleado. Pues estos 3 papeles yo se los pido y cada vez tengo unos ejemplos nuevos, no tengo que estar pensando ideas, simplemente las corrijo, le doy unas pautas y le digo, mira, quiero un conflicto en el comedor con este tipo, y entonces él me da contextualizado a lo que yo necesito una situación para luego hacerlo, ¿no? En este caso podría decirlo, crea simplemente una actividad para trabajar en una clase de primero de la ESO de chicos el respeto mutuo. La actividad tiene que durar 10 minutos y necesito un guión con las indicaciones y pasos a seguir. Y es curioso que la verdad que no he probado a ver si acierta mucho, dependerá luego cada clase, pero bueno, no es lo mismo 10 minutos que 20 minutos. Entonces me propone la actividad enseguida de el árbol de los cumplidos. Nos coloca un objetivo en la duración, nos dice cuáles son los materiales que vamos a necesitar para hacer la tarea, o sea que no tenemos ni siquiera que leerla y ver dónde está. Y lo bueno es que las instrucciones en un libro no se las puedes pedir reformuladas, pero aquí le puedes decir, no, haz esto, o reelabóralo pero sin los rotuladores, y él lo reelabora. O sea, esa es una gran ventaja. Entonces nos puede dar toda la introducción 2 minutos, preparación otro minuto, creo que el desarrollo de la actividad pues son 5 minutos, cada estudiante tiene que pensar en un compañero y escribe un cumplido o algo que aprecie de esa persona en la hoja, puede ser sobre su carácter, veis como bastante paso a paso indicativamente, y yo creo que es interesante. Luego nos propone una reflexión que podemos poner la que queramos, ¿vale? Finalmente tenemos aquí un punto 7 para hablar de que podemos, una de las cosas más útiles en mi opinión para nosotros, resumir textos o documentos de varias formas, tanto redactada como pasarlo a guiones o, por ejemplo, para raíces, pasarlo, por ejemplo, a una extensión precisa. 3000 caracteres, 300 caracteres, lo que sea, lo quiero alargar, lo quiero reducir, simplifica el lenguaje sin eliminar ningún concepto, ningún contenido, nada, simplemente redúcelo, te lo reduce. En este caso, por ejemplo, conseguí reducir un texto a 159 palabras que le pedí, ¿vale? Le he dicho que este texto lo reduzcas sin eliminar ningún dato, ¿vale? Solo redáctalo o reformúlalo para que tenga el menor número de palabras posibles. Esto es muy útil, ¿no? Porque cuando queremos, por ejemplo, que el alumno lea completamente todo lo que el profesor quiere que lea en un texto, ¿vale? Porque las preguntas irán sobre ese texto, no podemos quitar conceptos, pero lo que queremos es que sea lo más simple posible, lo más reducido. Entonces él no lo reduce y le quita en este caso unas 50 palabras, ¿vale? Bueno, si podéis parar la grabación y leerlo y veis un poco la transformación que hace del texto. Y luego, a partir de este texto, yo le puedo decir, ahora necesito que me extraiga todas las ideas expresadas en el texto y las listes de forma numerada. Y le voilà. El índice general cognitivo se sitúa. Entonces, para el informe, por ejemplo, que hacemos que hacer, nos puede interesar tenerlo redactado, ¿vale? Que queda muy chulo. Y sin embargo, para el dictamen, donde a lo mejor hay más información, queremos dejarla muy escueta, pues la podemos pasar a lista. Y eso no lo tenemos que hacer nosotros. La información se la hemos dado nosotros, pero él nos reelabora. ¿Lo veis? Como la generación y la elaboración de texto es el punto fuerte. Y llegamos ya al final, ¿vale? Estamos en la última. Otra cosa que puede hacer es ajustar el nivel de un texto. Yo creo que esto en algún momento ya lo he dicho, ¿vale? A otro. Entonces, un texto de primero de la ESO, de dificultad, lo puede pasar a primero de primaria. Yo esto lo he hecho, por ejemplo, con un tema sobre la libertad de bachillerato. Bueno, era de un nivel universitario porque era mío y lo he pasado a cuarto de la ESO porque tenía que hacer un trabajo mi hijo y lo hizo muy bien. Entonces le pedí para tercero, para segundo, para primero y me los leí todos hasta primero de primaria. Llega a un cierto punto que, evidentemente, todo lo que os he dicho para universidad
y lo que se dice para primero de primaria está muy desvirtuado, pero es que hay que reducirlo, o sea, en definitiva se puede hacer. Entonces yo le digo, por ejemplo, simplifica este texto de las estrellas que te recuerdo a continuación, entrecomillado, para un nivel de lectura de primero de primaria. Y le ponemos aquí, por ejemplo, las estrellas son enormes esferas de gas brillante en el espacio, principalmente hidrógeno y helio. ¿Cómo lo traduce él? Pues para primero de primaria, pues las estrellas son como grandes pelotas de gas que brillan en el cielo. Bueno, pues está muy bien adaptado. Entonces, esto me parece, tiene muchas utilidades. Seguro que se podrán sacar muchísimas más. Estas son las que más o menos he visto yo, que he podido presentaros, para que os hagáis un poco a la idea, y si empezáis a utilizar estas, yo creo que ya podéis aprovecharlo. Y seguramente a medida que evolucione la inteligencia artificial, pues saldrán otras oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, vale, ahora yo tengo un pequeño prompt que es más complejo, que deberíais conocer ya. Es el prompt del Brief 2, que está colgado en oro puro, en la carpeta de material vario. Y simplemente os lo he dejado para que lo veáis, por si no lo habéis visto, ¿no? Entonces aquí no lo voy a leer quizá entero, ¿vale? Pero lo vamos a ver un poco por encima, podéis parar luego el vídeo y verlo, ¿vale? Entonces, elabora estos datos de la prueba Brief 2 de TEA Ediciones. De esta manera él ya sabe de qué estamos hablando. No tiene acceso al manual, que si entrenamos un GPT, que es como un área de ChatGPT en la que le entrenamos con datos subiendo archivos, pues estaría entrenado pues con la legislación correspondiente, como hizo Lucas, o simplemente con manuales, ¿no? De hecho, otra de las cosas que me gustaría hacer es subir el manual, por ejemplo, del WIS, para que cuando queramos interpretar cosas complejas del WIS, él nos ayude a interpretarlo. A ver si eso también lo consigo este verano. Y entonces, que es para un alumno de X años, evidentemente, podemos ponerle el nombre para que él lo aproveche y nos va diciendo Fernando, fulanito, quien sea. Como si fueras un psicólogo orientador experto en infanto-juvenil. ¿Ves? Aquí hay que ponerle el rol que le pedimos. Es para un informe psicopedagógico, contextualizamos para qué es lo que quiere, de un alumno de X de la ESO. No solamente los años, sino de qué curso es. Recordad que él a veces he visto que no sabe bien a qué edad corresponde cada curso, ¿no? ¿Cuántos años tienen los niños de sexto de primaria, de tercero de la ESO? Si le pedís una tabla, como le pedí yo, de curso año de Nueva York, España e Italia, y no lo tenía claro, si era primaria, secundaria, si era cursos medios, se liaba muchísimo. Por lo tanto, aconsejo en este caso, que nosotros trabajamos mucho con esto, indicarle muy bien el curso y la edad, ¿de acuerdo? Los valores son puntuaciones típicas, ¿vale? Con media en 50 y desviación típica en 10. Esto también en realidad lo sabe, pero se lo describimos. Y yo les doy, como esto está pensado para el gratuito, él, por si no sabe, no tiene el manual, pues le tenemos que dar datos, que es la ventaja de utilizar el de pago. Una de las ventajas, y es que él puede acceder a saber estas cosas, ¿vale? Se le puede subir directamente el manual y entonces ya está hecho. Yo, por ejemplo, le puedo subir el informe de TEA, por ejemplo, del D2, en PDF, y luego le digo, hazme un análisis y extrae las conclusiones que estimarías oportunas. Y a partir de allí yo veo si me interesan o no, si las cambio o si coincide conmigo, ¿vale? Y esto es espectacular, ¿vale? Entonces me he puesto de pago para probarlo, y es verdad que merece bastante la pena. O sea, es verdad que son 240 euros al año, pero dependiendo si lo usamos, puede merecer mucho la pena. Entonces, bueno, hasta le indico los rangos. Y luego le indico ahora los rasgos clínicos que están implicados, ¿vale? O sea, las escalas clínicas. Les digo cuáles son. Y ahora le digo, a cada uno de los de anterior le corresponde ordenadamente, y eso es clave para que él pueda asignar al primero el primer número, los valores T. Y les indico, ¿por qué lo pongo así? Porque de esta manera es muy fácil simplemente copiar y pegar los valores reales, ¿vale? Estos para los datos correspondientes a la opinión de los padres. Como veis, les digo cuáles son los profesores, cuáles son de los padres, y ahora evidentemente le voy a pedir la tabla. Ahora el prompt propiamente le tiene que sugerir, quiero que analices otros datos de la prueba, en concreto son 4 índices. Quiero... ¿no venía una tablita? Bueno, aquí... juraría que parecía la tabla, ¿vale? A lo mejor viene al final. Es simplemente aquí le pongo los datos y las exigencias también finales. No quiero que elabores una tabla viene ahora. Que elabores una tabla sencilla para ver los datos de forma comparada, y luego un análisis cualitativo y redactado comparando entre sí las puntuaciones de los 3 primeros índices, ¿vale? Los datos del índice global tienen que ser analizados por separados. ¿Veis? Es muy largo porque les digo exactamente cómo quiero todo el informe. Y aquí os digo cómo sería
realmente como lo hace ChatGPT, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto ahora, ¿vale? Pero vamos a ver cómo lo ejecuta, ¿veis? Ahí pone, pues elabora estos datos del brief, tal. Entonces, pues le vamos a dar aquí al play. Vale. Fijaos, ¿ves? Cómo esto es el prompt que se ha pegado. Esto es ya lo último, con esto terminamos. ¿Veis? Y elabora la tabla. Y directamente pone la puntuación del profesor y las puntuaciones de los padres. Y de forma ordenada. Eso es fácil comparar, que no haya ningún error, ¿vale? Y luego aparece con lo que le hemos pedido, el análisis cualitativo. Y nos dice, pues la comparativa entre las percepciones del profesor y de los padres de Daniel revela discrepancia significativa en áreas claves. La puntuación es otorgada por el profesor, y entonces nos va describiendo todo, ¿vale? Lo que sugiere el análisis. Eso es lo que decía, si está bien el prompt, si está bien hecho, pues a lo mejor podéis no tener que supervisar mucho, pero claro, leer todo esto, bueno, siempre se le puede pedir que resuma y que llegue a conclusiones, por ejemplo, o os quedáis solamente con la tabla, ¿vale? Entonces, una vez que nos ha hecho todo esto, ahora le pegamos, ¿vale? La exigencia de que haga también otra tabla con los otros índices, los índices globales, ¿no? Que tiene que analizar. Y nos propone otra vez los 4 índices globales en función del profesor, en función de los padres, y vemos comparativamente en el brief cuáles son los resultados. Entonces, bueno, y nos hace el correspondiente análisis cualitativo de los índices. Finalmente, analiza la función global aparte, que creo se lo he puesto en el prompt, ¿vale? Y ya lo tenemos. Esto se podría hacer un prompt por partes, no, en 2 partes se podría copiar de una manera más poco a poco, ¿vale? Para controlar los datos. Pero bueno, aquí lo más interesante es sobre todo poder comparar todos los datos de padre y madre, para el SENA, para el brief, siempre que haya diferentes índices con el autoinforme, el de los padres y el colegio, pues nos permite analizar los datos de una tabla y compararlo. Y simplemente le podemos decir, dime los datos en los que coinciden todos, que sean muy altos o muy bajos. Y solamente le pido eso. Bueno, se trata simplemente de hacer el prompt. Aquí, como estáis viendo, yo tengo ahí un prompt, ¿vale? Para... esta es la extensión con la que me archivo el prompt, ¿vale? Y ya está. Así que bueno, con esto os dejo. Esta era más o menos la parte que me correspondió presentar en el encuentro de CC de hace unas semanas, del 6 de marzo, y he aprovechado para subirlo para que podáis disfrutar un poco de las ideas y de todo lo que se me ha ocurrido contar a mí. Espero que os venga bien. Pues nada, un saludo, hasta luego.